Welcome, dear students. Bienvenidos a una clase más de inglés. En esta ocasión vamos a aprender la gramática sobre el verbo have, que a veces se convierte en has. La gramática del libro nos muestra esto, que el verbo have se conjuga de la siguiente manera. Para I have one sister. En la negativa es I don't have a brother. Para tercera persona ya sabemos que es she, he, it. She has two uncles. She doesn't have an aunt. Para preguntar do you have a grandmother or does she have a twin. Se supone que esta es la gramática que te muestra el libro, pero vamos a ampliarlo un poquito más. Esta gramática ustedes ya la habían analizado en algún otro tema que vimos al principio del, no me acuerdo si fue al principio de la unidad o en el otro semestre, pero hablamos de las reglas gramaticales de las terceras personas. Recuerden que cuando conjugábamos en tercera persona a veces se le agregaba una S al verbo. Ejemplos de dance y de play. Dance, plays. Los verbos con esas terminaciones se les agregaba una S, ES. Watches, kisses y goals. Había unos verbos que terminaban en consonante más Y. En el caso de fly, study, se convertía en fly, studies, empleamos la Y por latina. Y recuerden que hablábamos de un verbo exclusivo que era el verbo have, que es un verbo que podemos considerar como irregular. ¿Por qué irregular? Porque no se le agrega S, porque no se le agrega S, ni tampoco IS. Y en cambio pierde un poquito la raíz de su estructura de su verbo. En lugar de agregarle alguna de esas terminaciones, se convierte en has cuando se conjuga en tercera persona, she, he o it, solamente para oraciones afirmativas. Entonces volvemos ahí a la gramática y así lo podemos ver de manera más simple. De manera afirmativa, I, you, we y they utilizan have, y el he, she e it, como habíamos mencionado, se convierte en has. Aquí vale la pena mencionar también algo, que originalmente siempre vemos un pronombre personal al inicio, como I, you, we, they, pero no necesariamente podemos verlo en una oración. A veces vemos I y you, que no pueden variar tanto, pero cuando hablamos de we, my brother and I, podemos sustituirlo por un sustantivo común y un pronombre, o my parents por un sustantivo común. Para hablar de mis padres ya sé que me refiero a ellos, por eso my parents have o they have. Lo mismo pasa con he, she o it. En el caso de estos tres, no siempre vamos a ver un he, she o it al inicio de la oración y decir, bueno, ya sé que es has. Por lo regular vemos un pronombre, en este caso un sustantivo propio como Pablo. Pablo has, en referencia a que he has, Pablo tiene o él tiene. Ya sabemos que podemos hacer eso como especie de sustitución. Cuando hablamos de your mom o your mother, ya sabemos que nos referimos a ella, por lo tanto le corresponde as, your mom has. Y el it, que es uno de los más complicados de sustituir, que por lo regular es cuando hablamos de un objeto o de un animal en singular y hablamos de dog has, que el perro tiene, ¿no? O eso tiene, el perro tiene, o que es aquí en un atributo. Entonces no necesariamente repetimos, no necesariamente un pronombre, también puede ser un sustantivo común o propio. En el caso de las negativas podemos negar utilizando el don't y doesn't. Ya sabemos que I, you, we, they utilizan exclusivamente el don't. Nuevamente aquí podemos ver que no utilizamos siempre un pronombre personal, a veces utilizamos un sustantivo. Y en el caso de he, she o it utilizamos el auxiliar doesn't y el verbo have para negar. Entonces Pablo doesn't, your friend doesn't, o the dog doesn't. En la estructura de las preguntas podemos notar que utilizamos el do y el does para preguntar, invirtiendo el orden. Primero utilizando el auxiliar do, luego el sujeto y luego el verbo have. Ese no tiene modificación. Sabemos que I, you, we, they utilizan do. Después he, she o it nuevamente utilizan el auxiliar does. Acuérdense que he, she o it siempre nos van a dar la lata, ¿no? Afirmativos con has, y negativos con el doesn't, y preguntas con el does. Ok, entonces continuamos con la práctica del verbo have y has. Tenemos que tener en cuenta entonces que las estructuras que vimos anteriormente las vamos a aplicar aquí. Tenemos en la número 1, que es una oración positiva, más un auxiliar, el verbo pronombre personal he, y luego el complemento three brothers. En este caso ya sé que he es tercera persona y el
verbo se va a conjugar como has. Entonces la oración quedaría como he has 2 brothers. En el caso de la número 2 es una oración relativa. Tenemos un she, que es una tercera persona, ya sabemos que son los que nos dan la latita. Entonces complemento a grandfather, y ya sé que como es una oración negativa utilizamos el auxiliar doesn't. Tenemos que utilizar uno de los dos, done o doesn't. En este caso sería doesn't por el she. Entonces decimos que she doesn't have a grandfather. En la número 3 es una pregunta y tenemos el pronombre personal you y el complemento to sisters. Ya sabemos que I, you, we y they. Para preguntar utilizamos dos auxiliares, pero es do o does. En el caso de I, you, we, they utilizamos el do. Por lo tanto, do you have 2 sisters? La número 4 es una oración afirmativa. Tenemos el pronombre personal I. Ya sabemos que I, you, we, they se conjugan de manera normal con el have. Por lo tanto, I have a stepfather. Número 5, negativa. El pronombre personal you y luego complemento action. Ya sabemos que en el caso de la negativa es con el you. En el caso previo de la 2 es doesn't, pero aquí con you, I, you, we, they utilizan don't. Entonces, you don't have a twin. Y finalmente, para preguntas con she o con he también, utilizamos el auxiliar does. Y nuestra pregunta queda como does she have 5 cousins? Y un poquito de continuación de pregunta. Muy bien, hasta acá con el tema de have y has, un mini tema. Espero que les haya servido de algo esta pequeña gramática de práctica y nos vemos en el próximo tema.